Bienvenidos al avance del capítulo 39 de la telenovela La luz de mi vida. Güneş regresó a su habitación acompañada por la profesora. Nada más entrar, fue directo a la ventana y puso allí la foto que Elif le había dejado a la niña. Se quedó mirándola por un rato, y de repente no pudo aguantar más. Empezó a llorar mientras acariciaba la foto con mucha delicadeza, como si en ese gesto pudiera sentirse más cerca de Elif. Mientras tanto, sus compañeras de habitación estaban emocionadas corriendo hacia donde estaban los regalos que le habían dado a Güneş. Querían ver qué había recibido, pero ella ni siquiera volteó a mirar. No mostró el más mínimo interés, como si nada de eso importara. Las niñas empezaron a discutir entre ellas, cada una tratando de decir cómo se iban a repartir los regalos, como si se tratara de un tesoro, pero a Güneş eso no le llamaba la atención para nada. En otro lado del orfanato, Dila salió furiosa, completamente alterada por todo lo que acababa de pasar adentro. Las cosas no le habían salido como quería, y eso la tenía aún más molesta. Mientras tanto, Elif volvió a mirar hacia la ventana, como si no quisiera dejar de ver a Güneş. Se estaba despidiendo con la mirada, sabiendo que la niña estaba llorando. Con el corazón apretado, le preguntó a su abogada si la participación de Firat podría ayudar en el caso para recuperar a Güneş. La abogada le dijo que tal vez sí, que podría servir, pero que necesitaban pruebas realmente contundentes, porque el resultado de la prueba de ADN iba a confirmar que él era el tío de la niña. Justo cuando estaban saliendo, Elif le contó a Firat que tenía la esperanza de que esta vez sí lograran ganar. Él le respondió con firmeza que no podían rendirse ahora. Fulya, que estaba allí con su mamá, le dijo a Elif que le habían mandado muchos saludos, todos estaban pensando en ella. Elif dejó claro que en ese momento lo único que quería era irse. Mientras tanto, Dila estaba grabando un video diciendo que le quedaba poco tiempo para compartir con su hija otra vez, y que se iban en ese instante a hacer compras para la habitación de Güneş. El abogado que estaba con ellos le dijo que tenían que salir de inmediato. Dila solo miró, se dio la vuelta y se fue. Justo en ese momento le entró una llamada a su abogado, y al contestar dijo que debían investigar bien qué tipo de pruebas tenían en su contra. Un poco después, Fulya le sugirió a Elif que descansara, que no saliera a ningún lado, que por hoy era mejor quedarse tranquila. La mamá de Fulya también se acercó y le dijo que había preparado algo de comida y que la había dejado en la nevera, que todo estaba delicioso, y que además tenían unas invitadas. Elif, un poco confundida, preguntó cómo así, y entonces fue a asomarse para ver de quiénes hablaban. En ese momento se dio cuenta de que todas sus amigas estaban reunidas en su casa. Habían llegado para acompañarla, para mostrarle su apoyo, para animarla a que no se rindiera y siguiera luchando por recuperar a Güneş. Al verlas ahí, Elif no aguantó y rompió en llanto, abrazando a una de ellas con fuerza. Se sintió conmovida por las palabras tan bonitas que le dijeron y por un ramo de flores que le regalaron, que estaba precioso. Les agradeció de corazón por estar ahí, por no dejarla sola. La niña Meltem también le entregó un dibujo que había hecho, donde aparecían ella y Güneş juntas. Elif lo miró y le dijo que estaba hermoso, que era un dibujo muy especial. Pero entonces Meltem le preguntó cuándo iba a volver Güneş a casa. Nadie supo qué contestar. Todas se quedaron en silencio, sin palabras. Elif, al escuchar eso, se fue corriendo al cuarto de Güneş, llorando sin saber qué hacer ni cómo seguir adelante. Fulya quiso seguirla, pero la mamá de Meltem le puso una mano en el brazo y le dijo que la dejara sola un momento. Entró ella en el cuarto con Elif y le habló con cariño. Le dijo que había sido una buena madre, que merecía tener de nuevo a Güneş con ella, que toda esta situación le había dejado una lección clara mientras ella trataba con amor a Güneş. Dila había maltratado a Meltem, y que con eso había demostrado que Elif era una mejor madre, porque lo único que quería era lo mejor para la niña. En ese momento, Umran salió corriendo al escuchar que el abogado había llegado. Apenas lo vio, le preguntó por qué había llegado tan rápido, si pasaba algo urgente. El abogado le explicó que Firat había decidido intervenir en el caso y quería ser el tutor legal de Güneş. Le dijo que pensaba usar el historial médico de Dila como parte de la estrategia. Umran, en lugar de alterarse, se echó a reír. Le pareció una jugada muy astuta, y hasta le dijo que ella haría exactamente lo mismo si estuviera en su lugar. Luego, un poco más seria, le preguntó al abogado qué opinaba de ese paso que estaba dando su hijo. Él le respondió que iba a revisar todo el proceso con calma y que después tomaría una decisión más clara. Pero Umran le dijo que no hacía falta, que ella ya sabía muy bien lo que tenía que hacer. Mientras tanto, Güneş seguía en la habitación, todavía llorando con la foto de Firat y Elif entre sus manos. Estaba sentada, sin moverse mucho, abrazando esa imagen como si fuera lo único que le quedaba.
pero una de sus compañeras de cuarto la estaba observando desde hacía rato. La mirada que le lanzaba no era nada buena, y de repente, llena de rabia, se levantó y corrió hacia ella para quitarle la foto. Le gritó que si ese hombre era su papá, ¿por qué no había venido a buscarla? La niña intentó arrebatarle la foto con fuerza. Como era más grande, empujó a Gunes, que cayó al suelo sin poder hacer nada. La compañera no paró ahí, la trató muy mal y tiró la foto al piso, haciéndola pedazos. Luego empezó a romperla con más rabia frente a las demás niñas, que solo miraban sin decir nada. Gunes, con el corazón hecho trizas, se puso a recoger cada pedacito de la foto. Se los guardó en las manos, se volvió a sentar en la silla y entre lágrimas intentó pegarla otra vez. La reconstruyó como pudo con sus propias manos, con la esperanza de volver a tener ese pedacito de amor cerca. En otro lugar, Elif estaba sentada a la mesa, pero no tenía ganas de comer. Miraba su plato, sin mover ni un cubierto. Fulia la observaba desde el otro lado, notando que algo no andaba bien. Le insistió que tenía que comer algo, porque si seguía así se iba a enfermar. Pero Elif no contestó nada. Como vio que no reaccionaba, Fulia trató de ayudarla y empezó a darle la comida a ella misma. Elif, con los ojos llenos de tristeza, le dijo que no tenía hambre, que mejor siguiera comiendo con su mamá. Pero justo en ese momento le vino a la mente otra vez el recuerdo de Gunes, y no aguantó más. Empezó a llorar y se levantó de la mesa con desesperación, como si no pudiera soportar ni un segundo más sentada ahí. Por otro lado, Firat estaba reunido con su abogado. Este le dijo que ya tenían suficientes pruebas en sus manos, que lo que debían hacer ahora era presentar todos los papeles de manera formal. Pero Firat tenía algo más en mente, así que le preguntó si no había forma de pedir directamente la custodia completa de Gunes, ya que contaban con varios documentos importantes, y además podían pedir más información detallada a la clínica. El abogado le explicó que eso no era posible todavía, porque necesitaban un veredicto sobre los derechos legales de Dila antes de poder avanzar con algo así. También le recordó que su madre era otro tema complicado dentro del caso. Le dijo que, entre los documentos, ya estaba incluida la historia clínica, además de todo lo relacionado con la vida estable que él podría ofrecerle a Gunes. Por ahora, le recomendó que se enfocara en conseguir la custodia temporal. Le explicó que si el juez veía que Dila realmente no estaba en condiciones de cuidar a la niña, entonces podría considerar entregarle a él la custodia completa. Firat, agotado por todo lo que estaban enfrentando, le dijo que ojalá fuera así, porque si no, tendrían que volver a empezar desde cero y ya se sentía demasiado cansado con todo esto. En ese momento, Elif estaba en el cuarto de Gunes, completamente devastada. No paraba de llorar, abrazando fuerte las almohadas de la niña, como si en ellas pudiera encontrar algo de consuelo. Mientras lloraba, no dejaba de pensar en aquella vez que fue al orfanato a llevarle comida a Gunes y en cómo la niña, apenas vio la comida, se la empezó a comer toda de una forma que a Elif se le quedó grabada en la memoria. En ese instante, no pudo evitar preguntarse si de verdad la niña estaría comiendo bien allá dentro, si tendría lo que necesitaba. Algo le dio un vuelco en el pecho, como un presentimiento, algo que no la dejaba en paz. Se llenó de angustia y se levantó de la cama sin pensarlo mucho. Fue a asomarse con cuidado para ver si Fulia y su mamá ya estaban dormidas. Solo quería asegurarse de que no la vieran, porque estaba decidida a escaparse e ir a ver a la niña, sin importar lo que pudiera pasarle. Al poco rato, Elif llegó de nuevo al orfanato. Caminó con paso rápido hasta quedar frente a la ventana, con la esperanza de ver aunque fuera un instante a Gunes, de confirmar que estaba bien. Pero la niña no estaba en su habitación. En ese momento, Gunes estaba en otro lugar del edificio, en un cuarto donde guardaban los productos de limpieza. Ahí, sentada en el suelo, trataba de pegar pedacito por pedacito la foto que le habían roto. No podía dejar de llorar. Era el único recuerdo que tenía de Firat y de Elif, y ahora estaba hecho trizas. Mientras ella intentaba recomponer lo que quedaba de esa imagen tan importante para ella, Elif seguía afuera. Fue entonces cuando el vigilante del orfanato se le acercó y le preguntó si necesitaba algo. Elif le dijo que estaba muy preocupada por su hija, que estaba encerrada ahí adentro, y quería saber si podía entrar a verla. El vigilante le contestó que solo podía dejarla pasar si tenía un permiso. Elif, sin perder tiempo, sacó el papel que tenía y se lo mostró. El hombre lo miró con una expresión de duda, como si no fuera suficiente. Pero Elif le dijo que, aunque ese permiso no decía específicamente que podía entrar si la niña se sentía asustada o no podía dormir, tampoco decía que no podía hacerlo si su hija se sentía abandonada, sola o triste. Le explicó que ese papel no decía nada sobre esas situaciones, pero que eso no significaba que no necesitara verla. El vigilante le dijo que de verdad no podía hacer nada,
que por más que quisiera ayudarla, no le estaba permitido dejarla entrar, que lo mejor era que volviera al día siguiente y hablara directamente con las personas encargadas, que ellas decidirían qué hacer. Elif, con lágrimas en los ojos, le suplicó que por favor la dejara entrar, que no podía esperar hasta mañana. Le dijo que tenía una sensación muy fuerte en el corazón, algo que le decía que la niña la necesitaba en ese momento, que estaba sola, triste, con miedo, con hambre, con frío, que no podía dejarla pasar una noche más así. Le rogó que hiciera una excepción, que la dejara entrar aunque fuera por un momento. Pero el vigilante, con la mirada seria, le dijo que lo sentía mucho, que no podía arriesgarse a perder su trabajo, que no podía ayudarla. Le devolvió el permiso y trató de cerrar la conversación. Pero Elif, desesperada, gritó una vez más, pidiéndole por favor que la dejara entrar, diciéndole que la niña la necesitaba más que nunca. Se arrodilló en el piso, llorando, implorando con el corazón en la mano que la dejara ver a Gunes. Le decía que la niña tenía miedo, que por favor no la dejara así. Pero el vigilante se fue. Elif quedó ahí, en el suelo, rota, llorando sin consuelo. Mientras tanto, Gunes ya había vuelto a su habitación. Seguía observando la foto que acababa de pegar con cinta, la miraba como si fuera un tesoro. Lloraba desconsoladamente, se limpiaba las lágrimas una y otra vez, y entre llanto y suspiros, le daba besos a la imagen. En medio de la noche, Fulia abrió los ojos de repente y se levantó de la cama. Algo no la dejaba tranquila, así que fue a asomarse al cuarto para ver si Elif ya estaba dormida. Pero al mirar bien, se dio cuenta de que el cuarto de Gunes estaba vacío. En ese instante le entró una angustia terrible y comenzó a gritar el nombre de Elif una y otra vez, buscándola por toda la casa. Fue entonces cuando notó que las llaves del carro no estaban en su lugar. Empezó a repetir para sí misma todo lo mal que estaba actuando Elif últimamente. No podía creer lo que estaba haciendo, cómo se estaba comportando. Su mamá, al escuchar los gritos, salió molesta del cuarto y le preguntó por qué estaba armando tanto escándalo a esas horas de la noche. Fulia, algo alterada, le respondió que Elif se había ido al orfanato. La mamá, sorprendida, le preguntó que por qué no la había detenido. Fulia le explicó que no podía hacer nada, que estaba dormida y ni se dio cuenta de que Elif había salido de la casa. Mientras tanto, Elif seguía sentada en el piso, llorando sin consuelo, sin saber cómo entrar al orfanato para poder ver a Gunes. Se sentía atrapada, sin idea de qué hacer, sin saber cómo actuar. Se levantó lentamente, con los ojos llenos de lágrimas, y volvió a mirar hacia la ventana con la esperanza de ver a la niña, pero Gunes no estaba allí. Entonces, sin pensarlo mucho, fue a buscar su celular para llamar a Firat. Cuando él contestó, lo primero que le preguntó fue si le pasaba algo. Elif, intentando sonar tranquila, le dijo que no se preocupara, que todo estaba bien, que en realidad no podía dormir y por eso lo llamaba. Le explicó que solo quería pedirle un favor, quería saber si había alguna manera de acelerar los resultados de la prueba de ADN, porque no soportaba la idea de que Gunes siguiera más tiempo en el orfanato. Firat le prometió que haría todo lo posible, pero también le pidió que por favor se calmara, que necesitaba que ella estuviera bien. Elif, entre lágrimas, le dijo que sí, que iba a intentarlo. Después de colgar, volvió a quedarse ahí, parada frente a la ventana, sin saber muy bien qué hacer, con el corazón hecho pedazos. Al día siguiente, el abogado estaba desayunando junto a Umran y Dila. Mientras comían, Dila no paraba de hablar, como siempre, esta vez diciendo que el color del cuarto de Gunes no le gustaba a mucha gente, pero que igual lo había dejado así porque sus seguidores lo habían escogido. Decía que todo se había decidido por votación. El abogado, un poco confundido, le dijo que él no sabía nada sobre ese tema de seguidores. Pero Dila se apresuró a explicarle que habían sido 25.000 personas las que votaron por el color del cuarto, como si eso fuera una gran cosa. El abogado solo le respondió con calma que eso era muy interesante. Umran, que estaba escuchando toda la conversación con cierta incomodidad, decidió intervenir y le sugirió al abogado que lo mejor sería tomarse el café en el jardín. Le dijo que Dila tenía cosas que hacer, como dándole a entender que era momento de que se retirara. Pero Dila enseguida reaccionó, algo molesta, y les preguntó por qué se iban, que si era que iban a hablar de algo que ella no podía escuchar. Umran le contestó que no había de qué preocuparse, que eran solo cosas que ellos dos debían organizar, que no era algo que le interesara. Dila, con indiferencia, dijo que no le importaba mientras no tuviera que ver con Gunes, que lo único que quería era tener a la niña con ella lo más pronto posible. Luego se levantó de la mesa y se fue. Entonces Umran, más tranquila, le preguntó al abogado si ya había conseguido todo lo que ella necesitaba. Por otro lado, Fulia estaba en su trabajo, concentrada en lo que hacía, cuando de repente sonó su celular. Era Munever,
así que respondió de inmediato. Apenas contestó, Fulia le dijo que justo estaba a punto de llamarla, que ya estaban organizando los preparativos con Elif. Pero Munever, sin rodeos, le preguntó directamente dónde estaba Elif. Fulia, un poco nerviosa, trató de disimular y le respondió que Elif estaba un poco ocupada en ese momento, que se encontraba en el campo, pero que en cuanto pudiera, le avisaría. Justo en ese instante, llegó la mamá de Fulia y le comentó que Elif no había comido ni un solo bocado, que esperaba que por lo menos comiera algo más tarde, porque si seguía así, se iba a enfermar. En ese mismo momento tocaron la puerta, y Fulia fue a abrir. Se llevó una sorpresa al ver que era Alper. Con cara de asombro, le preguntó qué hacía ahí a esas horas. Alper le explicó que había ido porque no sabía nada de ella y también porque estaba preocupado por Elif. Apenas entró, se quitó los zapatos y se dio cuenta de que la mamá de Fulia estaba allí. Se quedó en shock y le pidió disculpas por aparecerse sin avisar, diciendo que no sabía que ella estaba presente. Pero la señora, con tono tranquilo, le respondió que no se preocupara, que por la forma en la que entró se notaba que ya había venido otras veces. Fulia, algo incómoda, se lo presentó a su mamá diciéndole que Alper era solo un amigo, que había venido únicamente a ver cómo estaba Elif, sabiendo que Gunes no estaba, y que además Firat lo había mandado porque también estaba preocupado. Fulia solo le dirigió una sonrisa forzada a su madre. Entonces la mamá le dijo a Alper que pasara, que se sentara. Fulia le ofreció un té. Alper entró a la sala visiblemente inquieto, pero al notar la seriedad con la que lo miraba la mamá de Fulia, no sabía si sentarse o quedarse de pie. Al final, decidió sentarse, aunque no estaba muy seguro de qué decir. Entonces le pidió a Fulia que por favor le contara cómo estaba Elif, porque realmente estaba muy preocupado por ella. Pero en lugar de contestar eso, la mamá de Fulia le cambió el tema y le preguntó si él trabajaba en la misma empresa que Firat. Alper le dijo que sí, que él era su contador financiero. La señora aprovechó para decirle que ya que era amigo de Firat, le contara cómo era él realmente. Quería saber si era un hombre de palabra, si era sincero. Alper, un poco incómodo, le preguntó en qué sentido quería que respondiera. Pero ella, con cara seria, le dijo que no necesitaba que le mintiera, que solo dijera la verdad. Entonces Alper, con firmeza, le explicó que conocía a Firat desde hacía mucho tiempo, que era una persona responsable, que siempre ayudaba a sus amigos, y que, sinceramente, era un hombre decente y muy amable. Firat estaba en casa, muy pensativo, con la cabeza llena de preocupaciones. Daba vueltas, buscando la manera de acelerar todo el proceso porque el tiempo le pesaba. De repente, le sonó el celular. Era una llamada de su abogado, Ali. Contestó enseguida, esperando tener buenas noticias. Ali le dijo que había logrado mover algunas cosas y que podrían tener los resultados de la prueba de ADN en 3 días. No había forma de conseguirlos antes, por más que lo intentaron. Firat le agradeció mucho por el esfuerzo y colgó la llamada, pero se quedó con un nudo en el estómago. No sabía cómo iba a decirle a Elif que aún tenían que esperar 3 días más. Solo pensar en eso lo hacía sentir impotente. Mientras tanto, Gunes estaba en su habitación, acostada en la cama, mirando por la ventana. Estaba muy pensativa, como siempre, callada, sin decir nada, metida en su mundo. Pero su momento de calma se rompió de golpe cuando entraron sus compañeras de habitación, discutiendo fuerte entre ellas. Al parecer, se estaban peleando por la comida que una le había quitado a la otra. El ambiente se puso tenso de inmediato. Gunes, al ver que estaban golpeando a la niña que siempre se metía con ella, se levantó de la cama con cuidado y fue a mirar qué estaba pasando exactamente. Por otro lado, Elif estaba en la recámara de Gunes cuando recibió una llamada del DIF. Contestó con rapidez, con la esperanza de que fueran buenas noticias. Le preguntaron si ya había logrado adelantar los resultados de la prueba de ADN. Ella, con el corazón en la mano, les dijo que esperaba que sí, que Firat y Ali estaban haciendo todo lo posible. Justo en ese momento, Firat le explicó que, con mucho esfuerzo, solo habían podido adelantarlo a 3 días. Nada más. Al escuchar eso, Elif se sintió aún más angustiada. Le dijo que Gunes estaba sola en el orfanato, que la niña no la estaba pasando bien y que necesitaban sacarla de ahí cuanto antes. Se lo pidió con urgencia. Firat trató de calmarla y le respondió que no se preocupara tanto, que Gunes era una niña muy fuerte y que iba a poder aguantar, que lo mejor era que ella también tratara de descansar un poco. Elif solo bajó la cabeza, llena de preocupación, sin saber ya qué más hacer ni a quién más acudir. Mientras tanto, en la habitación del orfanato, las compañeras de cuarto le dijeron a Gunes que no tenía por qué meterse en peleas que no eran suyas. Le hablaron de forma muy cruel, burlándose de ella,
diciéndole que siempre sería una enana, que no les daba miedo para nada. Se reían mientras la humillaban, sin compasión. De repente, una de ellas empujó a Gunes, y ella respondió empujándola de vuelta, con fuerza, haciendo que cayera. En ese instante, Gunes abrazó a la compañera que siempre le había hecho la vida imposible, como intentando protegerla. Pero las demás, al ver ese gesto de cercanía entre las dos, reaccionaron mal. Les tiraron toda la basura encima, riéndose y preguntándole si les gustaba ese baño de basura que acababan de recibir. Fue un momento muy duro. De pronto, se escucharon pasos acercándose. Era la profesora. Las otras niñas, al escucharla, salieron corriendo de la habitación. La profesora entró rápido y, al ver el desastre, se acercó a Gunes y a Melek. Les preguntó con preocupación si estaban bien, tratando de entender lo que había pasado ahí dentro. Gunes estaba otra vez en su habitación, sentada tranquilamente con la foto en la mano. La miraba con mucho cuidado, como si no quisiera que se dañara más. En eso, Melek, que ya se había vuelto un poco más cercana a ella, se le acercó con una actitud muy distinta a la de antes. Le pidió si podía ver la foto, diciéndole que su mamá era muy bonita. Con una mirada sincera, le pidió perdón por habérsela roto, y le dijo que quería ayudarla a buscar los pedacitos que faltaban para volver a armarla. Le repitió varias veces que lo sentía mucho. Además, le dijo que si le gustaba el chocolate, le regalaría uno, porque a ella también le encantaba, pero que era mejor comerlo despacio para que durara más. Justo cuando estaban en ese momento tranquilo, llegaron las amiguitas de Melek. Ella las invitó a que se sentaran al lado de Gunes. Las niñas también le pidieron ver la foto para poder observarla mejor y le preguntaron si esas personas eran sus papás. Gunes no supo qué responder, solo movió la cabeza sin decir nada, pero les compartió un pedacito de chocolate como gesto de cariño. Entonces una de las niñas le dijo que ella nunca había conocido a sus padres. Otra de ellas dijo que sí los conocía, pero que la habían dejado en el orfanato porque eran muy pobres, y que le prometieron que regresarían por ella en cuanto tuvieran algo de dinero. Sin embargo, hasta ahora no habían vuelto. Al escuchar eso, Gunes le hizo señas a Melek, como pidiéndole que también contara su historia, porque quería conocerla. Melek aceptó y les contó que cuando sus papás se divorciaron, su mamá se casó con otro hombre, pero ese hombre no la quería a ella, así que su mamá decidió llevarla al orfanato. Les dijo que al principio iban a visitarla seguido, pero después dejaron de venir, que siempre le prometen que volverán, pero nunca lo hacen. Cuando Gunes escuchó todo eso, no pudo evitar romper en llanto otra vez. Pensaba en que quizás a ella también la dejarían ahí para siempre, como les había pasado a las demás. En ese momento entró la profesora y les avisó que iba a apagar las luces para que cada una se acostara en su cama. Melek, al ver a Gunes tan triste, le dijo que no se preocupara tanto, que con el tiempo se iba a acostumbrar. Entonces Gunes, con lágrimas en los ojos, se acostó en su cama, aún llorando en silencio. Por otro lado, Elif aún se encuentra en la habitación de Gunes. No puede conciliar el sueño, la preocupación por la niña no la deja descansar. Cada vez que cierra los ojos, una avalancha de recuerdos la invade. Mira a su alrededor y cada rincón del cuarto le habla de Gunes. Las paredes, la cama, los juguetes, todo le trae a la mente momentos vividos juntas. Las lágrimas comienzan a rodar por sus mejillas. Sin embargo, de repente se levanta. Se dirige al rincón donde tiempo atrás le había construido una pequeña casita a Gunes, un espacio especial donde la niña descansaba y jugaba. Al verla, la emoción la desborda. Recuerda perfectamente cuando juntas reían, inventaban juegos, se abrazaban y compartían complicidades. Gunes siempre había sido feliz a su lado. Le gustaba preguntarle con dulzura si la había esperado mucho, y Elif, enternecida, siempre le respondía que sí, que la esperaría toda la vida si fuera necesario. Lejos de allí, Gunes también recuerda. Desde su cama en el orfanato, se acurruca con tristeza. Se abraza a sí misma, sin saber cómo manejar lo que siente. Las lágrimas silenciosas le mojan la cara mientras en su memoria vuelven las imágenes de los cuentos que Elif le leía cada noche. Recordar esos momentos cálidos, esos instantes de ternura compartida, le reconforta, y al mismo tiempo le parte el alma. Mientras tanto, Firat duerme profundamente en el sillón de su casa. En sus sueños, todo parece cambiar. Se encuentra en la pequeña casita que Elif había construido para Gunes, y allí está ella, esperándolo con la niña. El corazón se le acelera de emoción. Conmovido, le pide perdón a Elif por haber llegado tarde, pero ella, con una sonrisa suave y tranquila, le responde que no ha llegado tarde, que el tiempo simplemente se ha detenido, tal como Gunes lo deseó,
para que ellos pudieran reencontrarse y estar juntos. Le asegura que ya no volverán a separarse, que ahora están donde deben estar juntos. En ese sueño, Firat comprende todo con claridad. Siente con el alma que Gunes los ama profundamente, que ha deseado ese momento tanto como ellos. Por ahora, en ese mundo de sueños, los tres son felices, envueltos en una paz que parecía imposible, pero que por fin los alcanza. Gunes se sentó y comenzó a dibujar algo en el cuaderno. Estaba decidida, así que cuando tuvo listo lo que quería mostrar, fue a hablar con las otras niñas. Les explicó con señas, como siempre lo hacía, que tenían que escaparse del orfanato. Estaba convencida de que ya no podían seguir ahí. Una de las niñas, algo asustada, le respondió que si las atrapaban, seguramente las castigarían. Pero Gunes, sin perder la calma, continuó haciendo señas para tranquilizarlas y les indicó que todo lo harían cuando estuvieran dormidas, que la idea era saltar por la ventana sin que nadie se diera cuenta. Les aseguró que ya había pensado en cómo hacerlo. Una de las niñas, con algo de duda en la voz, le preguntó si su mamá las aceptaría a todas en su casa si lograban escapar. Gunes, muy segura, le señaló una foto que tenía y les dijo con gestos que sí, que su mamá tenía suficiente amor para cada una de ellas. Eso bastó para que Melek, una de las niñas que más la apoyaba, dijera en voz alta que si Gunes decía que podían escaparse, entonces debían confiar en ella. Una a una, las niñas comenzaron a extender su mano, formando un círculo entre todas, y prometieron que se irían juntas, que no se separarían, y que lograrían escaparse como lo habían planeado. Finalmente llegó la noche, esa que habían estado esperando con tanta ansiedad. Todo estaba en silencio y cada rincón del orfanato parecía dormido. Gunes tenía en su mano una linterna pequeña, una que había encontrado días antes escondida en una de las habitaciones de limpieza. Era su herramienta principal para esa noche. Con mucho cuidado, comenzó a caminar entre las camas, despertando una por una a sus compañeras. Cada niña se fue levantando con rapidez pero sin hacer ruido, todas listas para seguir el plan. Melek, al ver la linterna, le preguntó de dónde la había sacado, pero Gunes solo respondió con señas insistentes que no había tiempo para hablar, que tenían que moverse ya. Tomando la iniciativa, Gunes se puso al frente, encendió la linterna y empezó a alumbrar los pasillos mientras las demás la seguían en silencio. Les indicaba con gestos que no hicieran ruido y que siguieran el mapa que ella misma había dibujado durante el día. Aunque estaban asustadas, confiaban en ella. Comenzaron a abrir puertas, una tras otra, buscando el mejor camino para llegar a la salida. Cuando encontraron una ventana, empujaron una silla hacia ella para poder usarla como escalón. Gunes fue la primera en saltar. Al aterrizar abajo y ver que estaba bien, levantó la mirada y les dijo con señas que se tiraran una por una. Las niñas comenzaron a seguirla, llenas de nervios pero también de emoción. Sin embargo, la última niña estaba muy temerosa, no sabía cómo saltar, y cuando finalmente lo intentó, perdió el equilibrio y cayó mal, lastimándose el pie. Empezó a llorar del dolor, y eso alertó a todas. Melek se acercó preocupada y les dijo que ya no podrían seguir, que todo se había complicado. Justo en ese momento, alguien golpeó la puerta del orfanato. Las niñas no sabían qué hacer. La superiora, al oír los golpes, abrió la puerta sin entender nada de lo que estaba ocurriendo. Todo se volvió confuso en cuestión de segundos. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.